Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga y edifique su vida en esta mañana a través de este tiempo. Esa es nuestra oración a Dios. Y le pedimos al Padre que, como siempre, no solamente esto sea un tiempo de reto, un tiempo en el cual usted pueda crecer espiritualmente, sino que también este sea un tiempo a través del cual usted pueda recibir milagros de Dios. Nosotros creemos que cuando nos acercamos con la expectativa, nos acercamos con un corazón expectante, Dios responde a la expectativa. Gloria al Señor. Entonces son todos bienvenidos en esta mañana y quiero compartir con ustedes esta mañana un reto bien importante, un reto bien interesante, porque hoy estamos viviendo un caos en la sociedad. Hoy el caos es en todo nivel. No solamente hay caos, crisis en la salud, crisis económica, no solamente hay crisis en la familia, hay crisis por todas partes. Pero las crisis vienen porque nosotros nos hemos salido del modelo de Dios, el modelo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Entonces hay que ser humilde y reconocer a Dios, darle lugar, pero también nosotros necesitamos ocupar el lugar que Dios nos ha dado. Este es nuestro reto para el día de hoy. Hoy en día hay muchas filosofías, muchas formas de vida, hay muchas creencias, pero la palabra de Dios sigue siendo nuestra autoridad. Y Jesús dijo, recuerde, si alguien oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo creo que en la medida en que nosotros trabajamos para poner en orden o para alinear nuestras vidas con la palabra de Dios, en ese mismo orden, como consecuencia, nuestras vidas van a entrar en un orden que nos va a traer no solamente paz a nosotros, sino armonía en todo el sentido de la palabra. Entonces, en esta mañana quiero compartir un reto bien interesante, el reto de ocupar el lugar que Dios nos ha dado, el lugar que Dios nos dio. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios le dio un lugar al hombre, Dios le dio un lugar a la mujer, Dios le dio un lugar para cada cosa. Entonces necesitamos volver al orden que Dios nos ha dado. Entonces vamos a la palabra en esta mañana para mirar cuál es el reto que Dios plantea para nosotros a través de su palabra. Así que vamos a leer en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Este es un tema bastante controversial, un tema que ha traído bastante discusión y desacuerdos en las iglesias, porque Pablo nos habla de un tema bastante difícil de aceptar, pero es la palabra de Dios y vamos a tratar de mirar el principio que el apóstol Pablo quiere enseñarnos, porque por causa de la mala interpretación, una interpretación equivocada o no tomar en cuenta algunos elementos importantes para la comprensión de este texto, o textos como estos, por ejemplo, se cae en malas interpretaciones, en interpretaciones equivocadas, interpretaciones dogmáticas, legalistas, que muchas veces terminan haciendo más daño que bien. Así que vamos a identificar el principio que Dios quiere enseñarnos en esta mañana para poder ser edificados en la palabra. Vamos a la Biblia, capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo habla aquí del orden que Dios ha establecido, un principio de autoridad que el apóstol Pablo quiere plantear. Leemos las escrituras entonces en el capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 16 de la primera carta a los Corintios. Tome su Biblia y vamos a leer allí, porque me parece que es un tema muy interesante y para que podamos tener una idea clara de lo que nos enseña la palabra en este texto. Dice la escritura: os alabo, hermanos, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios,
Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Está el apóstol Pablo alabando a sus hermanos en Corinto. Versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, si eso le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y tampoco el varón fue creado, versículo 8 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Como dije, es un tema bastante controversial, porque este texto ha dado pie para implementar algunas disciplinas en las iglesias, disciplinas que realmente son de carácter cultural, no tiene que ver con el principio que el apóstol Pablo quiere enseñar en este pasaje. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? A veces se acusa al apóstol Pablo de ser un hombre machista, de considerar a la mujer inferior al hombre, y no hay nada más lejos de la realidad que eso. El apóstol Pablo lo que pretende es enseñar, escúcheme, sentar un principio de autoridad, no de dictadura. Pablo quiere hablar de un principio de autoridad que hace de Cristo la cabeza del hombre, pero que hace al hombre cabeza de la mujer, como dice él mismo. Dice: porque quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y que todo varón es la cabeza o la autoridad de toda mujer. Y la mujer y el hombre están sometidos a Cristo, y Cristo sometido a Dios. Entonces Pablo establece este principio de autoridad, porque en la iglesia se estaba violando este principio importante. Las mujeres estaban en una competencia desmedida por el liderazgo público en la iglesia. Entonces, además de estos desórdenes, la mujer estaba desafiando al hombre en su papel de liderazgo. No estamos poniendo en tela de juicio que las mujeres poseen un liderazgo. Las mujeres tienen dones, habilidades, y Dios les ha usado. Y la iglesia ha sido edificada también por las mujeres, como el apóstol Pablo dice: en Cristo Jesús ni el hombre es mayor, ni la mujer es inferior ni mayor tampoco. Los dos somos Cristo. Cristo está en nosotros, y Cristo es el mismo tanto en el hombre como en la mujer. Pero por temas culturales, el apóstol Pablo habla, o por temas de testimonio, el apóstol habla de este principio de autoridad. Ahora, Pablo quiere dejar bien sentado este principio, y quiero enfatizarlo en esta mañana. El principio de autoridad. Cristo es la cabeza o la autoridad de todo hombre, y todo hombre es la cabeza o la autoridad de toda mujer. En la iglesia no se estaba viviendo de acuerdo a este principio. Entonces los hombres no estaban viviendo de acuerdo al principio
de autoridad porque no estaban sometiéndose a Cristo. Y por supuesto, cuando un hombre no se somete a Cristo, pues la mujer tampoco se somete. Entonces había un conflicto allí. Así que el apóstol Pablo quiere dar su instrucción, la instrucción de parte de Dios. Ahora, ¿por qué era tan importante esto, especialmente en este contexto de Corinto? Porque en esta ciudad, recuerde que esta era una ciudad muy corrupta y era el templo de la diosa Afrodita. Esta diosa, como ya lo hemos dicho antes, tenía a su servicio, o esta deidad tenía a su servicio 1000 prostitutas que ofrecían, ¿no?, sus amores a las personas que iban a ofrecer el culto. Ahora, esta ciudad era una ciudad inmoral, con sacerdotisas que sencillamente eran prostitutas. Y una de las características de una mujer pecadora en ese entonces era tener el cabello corto. Ahora, tal mujer con frecuencia caminaba por la ciudad sin un velo, sin cabello largo, por supuesto, se cortaban el cabello y no usaban velos tampoco, si se cortaban el cabello. Entonces, caminaban y se andaban con la cabeza descubierta. Ahora, esta cuestión es a la que el apóstol Pablo se refiere. Es un tema cultural, por supuesto, pero a través del cual se nos enseña algo muy importante. Cuando miramos un texto como esto, debemos tomar en cuenta el contexto cultural. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere, o por qué el apóstol Pablo está dando esta instrucción? Pablo toma en cuenta el testimonio, lo que Dios dice, el orden que Dios ha establecido, pero también el testimonio de la iglesia en medio de la cultura. Pablo sabe cómo vive la gente alrededor y él quiere que no solamente nosotros vivamos en obediencia a Dios, sino que también podamos dar un testimonio correcto del Evangelio, un testimonio correcto de orden, un testimonio correcto de sujeción. Ahora, lo que estaba sucediendo era que Pablo quiere advertir a las mujeres de la iglesia a que no pierdan su testimonio al adorar en público sin llevar un velo sobre la cabeza, porque este velo era una señal de autoridad. Un velo demostraba que esta mujer estaba subordinada, que este velo le decía a las demás personas que esta era una mujer bajo sujeción. Ahora, no solamente bajo sujeción a sus esposos, sino también sujeción al Señor. Eso es lo que representaba el velo, y por eso era tan importante el velo en esa cultura. Por eso Pablo dice, ¿por qué están orando sin un velo? Por lo que significaba el velo en la cultura. Ahora, si hoy en día, en nuestra cultura, que no es la misma cultura de los corintios, alguien quiere usar un velo, pues que lo haga. Lo que debes saber es que usar un velo ni le va a hacer más o mejor hija de Dios, pero el no usar un velo tampoco le va a hacer menos. Porque recuerde que este es un tema cultural. El usar un velo no te va a dar más santidad, y el no usarlo no te va a convertir en una persona pecadora. Pablo está atendiendo un tema cultural. Por eso cuando leemos las Escrituras debemos tomar en cuenta el contexto cultural en el cual fue escrito. Ahora, Cristo es la cabeza de todo hombre, dice el apóstol Pablo. Cristo es la cabeza de todo hombre. Cristo es la autoridad de todo hombre. De modo que si un hombre, dice el apóstol Pablo, lleva un sombrero en la adoración, deshonra a su cabeza, deshonra a Cristo. Y si la mujer no usa velo, deshonra a su esposo, porque la mujer fue creada por causa del varón, dice el apóstol Pablo. Por supuesto, el simple hecho de usar o no usar un pedazo de tela nunca va a cambiar el corazón. Pablo da por sentado que estas mujeres cristianas obedecían de corazón el principio de autoridad, pero que no lo hacían externamente. Ahora, Pablo nos enseña o nos da varias razones por las cuales las mujeres deben darse su lugar, porque el punto es este. Pablo dice en el versículo 3, establece lo que es el principio de autoridad. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón.
Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el principio y Pablo de entrada comienza a dejarlo bien claro. Ahora, nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que hemos, hombres y mujeres que hemos rendido nuestro corazón y que hoy nuestras vidas pertenecen a Dios, debemos entender que no podemos seguir viviendo de acuerdo al orden del mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema del capítulo 11 con el machismo y el feminismo moderno? ¿No cree usted que se relaciona mucho con el feminismo y el machismo? Porque el machismo, por un lado, se considera superior a la mujer. Considera que el hombre es superior a la mujer. El machismo ha llevado a los hombres a creerse, no solamente a creerse superiores, sino a tratar con desdén, a tratar a las mujeres como un objeto, a quitar del lugar de honra y de honor, de ese lugar, es lugar que Dios le dio a la mujer. El machismo ha llevado al hombre a que el hombre trate de esa manera a la mujer, a que la trate sin ningún respeto, sin ninguna consideración, solamente como un objeto, que sea usada la mujer. A eso ha llevado el machismo. ¿No es eso actuar fuera de la autoridad? ¿No es eso actuar fuera de la voluntad de Dios? Claro que sí, porque Dios en ningún momento creó a la mujer para que el hombre la tratara de esa manera. Ahora, eso no solamente se ve en la sociedad, eso comienza en casa, cuando un hombre o cuando una mujer enseña a sus hijos que el hombre es superior a la mujer. Tenemos que ser claros, no es que sea superior, simple y sencillamente diferente para cumplir los propósitos de Dios. Y el hombre debe darle su lugar a la mujer. El hombre debe, esto no solamente tiene que ver con mujeres que no actúan desde el lugar que Dios la puso, no ocupan el lugar que Dios le dio, sino que también nos habla de hombres que no están dándole lugar a la mujer, no están honrando a la mujer, no solamente a sus mujeres y a sus madres, a sus hermanas, no están honrando a la mujer en todo el sentido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a las jóvenes en la iglesia, tienes que honrarlas, tienes que mirarlas como tus propias hermanas. A las ancianas tienes que honrarlas como a tus madres. Así que el hombre que actúa desde el lugar de autoridad que Dios le ha dado va a ser un protector de las mujeres, va a ser un cuidador de ellas. Y eso es lo que ellas necesitan ver en un hombre. Por eso es que el que el hombre no haya cumplido con su papel ha dado origen a muchos movimientos y filosofías que llevan a la mujer a rebelarse al hombre. Esto no solamente da pie para que las mujeres se crean y busquen ser superiores al hombre y busquen en una contienda sin tregua y sin cuartel mostrarse superiores al hombre, sino que esto también ha dado origen al lesbianismo, a desviaciones sexuales, porque el hombre no ha sabido ocupar su lugar, no ha sabido hacerlo. Ahora, ¿cómo el feminismo también ha desviado a la mujer? ¿Cómo ha sacado a la mujer del lugar de autoridad que Dios le dio? Bueno, Dios le dio un lugar a la mujer. Y ese lugar bajo la autoridad del hombre no era para que el hombre abusara de ella, sino para que el hombre la protegiera, para que el hombre la cuidara, para que el hombre pudiera ser el protector de ellas. Ahora, al hombre no cumplir con ese propósito, entonces la mujer tiene que enfrentar. Y una mujer sin Dios, con mucho conocimiento, entonces va a comenzar a ver a los hombres como su rival. Y por eso es que el feminismo ha llevado a hacer creer a la mujer que ella no solamente es igual, sino que puede ser superior al hombre. Así que se ha iniciado una guerra de ideologías, una guerra de filosofías, una guerra de tendencias, porque precisamente tanto el hombre como la mujer se han salido del lugar en el cual Dios los ubicó. Ahora, Pablo quiere corregir esto y decir, el hombre debe estar sujeto a Dios. La mujer debe estar sujeta a el hombre, debe estar bajo su autoridad.
Estar bajo la autoridad del hombre no significa dominación, no significa esclavitud, no significa estar subyugada, no significa estar reprimida, no significa ser una esclava. Eso no significa eso. Eso no significa. Simple y sencillamente, la mujer debe considerar al hombre con mucho respeto. Y no solamente estoy hablando de esposas que respeten a sus maridos, no solamente estoy hablando de hijas que respeten a sus padres, sino que estoy hablando también de mujeres que respetan a los hombres. Mujeres que reconocen que el hombre tiene un lugar de autoridad. Y es esto, escúchame bien, todo este desorden social en el que nosotros vivimos ha sido provocado precisamente porque el hombre no quiere sujetarse a Dios y porque obviamente, por supuesto, todos esos abusos que los hombres han cometido hacen que las mujeres se rebelen. Y no estoy justificando esas actitudes de las mujeres, pero escúchame bien, todo se ha salido del orden. Está bien vivir en un hogar donde la mujer desobedece, grita e irrespeta al hombre. ¿Cómo se siente el hombre? ¿Cómo te sientes tú, hombre, cuando encuentras que la mujer actúa así contigo? ¿Cómo se siente una mujer cuando un hombre la maltrata, cuando ella se siente usada, utilizada, abusada? ¿Cómo se siente ella? Obviamente que están actuando por fuera del lugar que Dios les dio. ¿Cómo se vive en un hogar donde los hijos le levantan la voz a los padres y los desafían, los maltratan, los desobedecen? ¿Hay armonía allí? ¿Se vive en paz allí en ese hogar? Claro que no. ¿Por qué? Porque todos se han salido del lugar que les corresponde. El tema central de este pasaje es ese. El tema central del pasaje es que cada persona pueda ocupar el lugar que Dios le ha dado. Y el apóstol Pablo lo deja bien claro. Cristo es la autoridad de todo hombre. Todo hombre debe vivir sometido a Cristo. Y toda mujer debe vivir bajo la autoridad del hombre también. Y como le dije, esto no es solamente una obediencia externa, sino que esto comienza en el corazón. Un respeto reverente en el corazón. Usted se imagina cómo sería su hogar, cómo sería su barrio, la sociedad, si todo hombre se somete y mira con respeto, con reverencia a Dios y cumple lo que Él ha dicho. ¿Cómo vivirán los hombres? En armonía, por supuesto. Usted se imagina una sociedad donde la mujer, donde el hombre, desde esa posición que Dios le ha dado, pueda mirar a la mujer con respeto, con dignidad, para honrarla, para cuidarla, para sustentarla, para ayudarla, para protegerla. ¿Usted se imagina cómo haría vivir eso una mujer? Es que el problema del desorden y del caos han sido los abusos. El hombre ha abusado de su autoridad y ha malinterpretado, cree que autoridad es igual a dominación. Y eso no es así. Recuerde que Jesús dijo: yo, el Hijo de Dios, he venido, y ustedes me llaman maestro, y yo lo soy, pero yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Nos ha dado autoridad para que sirvamos a los demás, no para que los demás nos sirvan a nosotros. En el mundo, la filosofía del mundo nos enseña eso, que cuando una persona está en autoridad, todo el mundo debe servirle. Pero en el reino de Dios, acuérdate, en el reino de Dios, estar en un lugar de autoridad significa que tú servirás al resto. Jesús dijo que el que sirve es el mayor de todos, pero también es el más pequeño porque tiene que servir a todos. Entonces, mira cómo se cambia el orden en el reino de Dios. Creo que muchos problemas en las familias, en los matrimonios, en las empresas, en la sociedad, es porque nos hemos salido del lugar en el cual Dios nos ha ubicado. Hombre, tu reto es ocupar el lugar que Dios te dio, sometido a la autoridad de Cristo. Mujer, tu reto en este día es someterte a la autoridad del hombre. No estoy diciendo que el hombre va a abusar, porque nosotros hemos malinterpretado el tema del sometimiento con abuso. Eso no es. El sometimiento es estar bajo cobertura,
bajo la protección, bajo el cuidado. Ahora, comencemos a pensar en este principio vital, en este principio que va a traer sanidad a nuestras relaciones, va a traer sanidad. Vas a tener paz en tu corazón cuando mires y cuando comiences a ocupar el lugar que Dios te dio. Escúchame bien, tal vez algunas personas que me escuchan dicen, bueno, lo que pasa es que usted no sabe con quién yo vivo, no sabe lo difícil que es someterme o considerar que, por ejemplo, muchas mujeres pueden decir, considerar pastor el hombre como mi autoridad. Cuando te digo, considera al hombre como a tu autoridad, estoy diciendo, mira a los hombres con respeto, mira a los hombres con dignidad, entendiendo que Dios le dio un lugar a ellos. Cuando tú hagas eso, entonces eso que tú estás sembrando lo vas a recoger. Ahora, hay un defensor, Dios es nuestro defensor y Él va a hacer, cuando tú comienzas a poner en orden tu vida, Él va a hacer que el resto de las demás cosas tomen el orden, porque Dios es fiel. Toda persona que honra a Dios, Dios le va a honrar a Él también. Ahora, nuestro desafío en este día, ¿cuál es? No tiene nada que ver con usar velos, ni con usar sombreros, ni con no usarlo. No tiene que ver con eso. El principio que el apóstol Pablo enseña aquí es el principio de autoridad. Ahora, debemos admitir lo siguiente, que cuando una persona está fuera del lugar que Dios, en el cual Dios le puso, siempre será un estorbo para la obra de Dios. Cuando un hombre actúa por fuera del lugar de autoridad en el cual Dios le puso, cuando el hombre comienza a abusar y comienza a maltratar, cuando comienza a mirar a las personas como objetos, ese hombre es un estorbo para la obra de Dios. Cuando una mujer lo hace, cuando actúa por fuera del orden de autoridad que Dios le dio, también. Entonces a lo que Dios nos está llamando es a que ocupemos el lugar de autoridad, el lugar de autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, esto nos invita a ser de testimonio al mundo. Debe haber modestia en la iglesia local, tanto en la forma de vestir como en la forma de adorar. Debemos ser modestos. Ahora, no debemos conformarnos al mundo, dice la Biblia, para no perder nuestro testimonio. Así que el reto de hoy es, hombre, ocupe el lugar que Dios le dio a usted bajo la autoridad de Cristo. Mujer, ocupe el lugar que Dios le dio a usted bajo la autoridad del hombre. Tanto el hombre como la mujer, el hombre mire, observe a Cristo con respeto, con temor reverente, considerándolo autoridad. Pero la mujer también mire al hombre con respeto, con temor reverente, no deificándolo, sino considerando el lugar que Dios le dio. Cuando hacemos esto, entonces habrá armonía. Y la armonía, esa armonía de Dios, va a invadir nuestras vidas, nos va a llenar de salud. Y Dios va a comenzar a poner en orden las cosas, porque estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Así que yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar en esta mañana por todos aquellos que deciden aceptar este reto. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil porque la sociedad en la que vivimos vive de acuerdo a otros principios. Pero recuerda que el Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No temas perder, no temas ser abusado, no temas, porque si tú te sometes a la palabra, entonces quien va a responder por ti es el Todopoderoso. Así que en esta mañana oramos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Sé que este reto no es fácil, es difícil, Padre, por todos los abusos, Señor, por todas las injusticias que los hombres cometemos, hombres y mujeres cometemos, Padre. Te pedimos perdón, dígale al Padre en esta mañana. Señor, si hemos actuado en contra de este principio, perdónanos, perdónanos. Perdónanos si hemos sido rebeldes, si nos hemos rebelado a nuestra autoridad, perdónanos. Perdónanos por considerar, Señor, que la autoridad es abuso, dominación y no servicio. Perdónanos. Aquí estamos en esta mañana y te pedimos que nos limpies de todo mal, de todo pecado. Padre, hoy queremos dígale al Señor en esta mañana, yo quiero vivir hoy de acuerdo a este principio de autoridad. Yo voy a mirar
voy a mirar a Cristo con respeto, con reverencia, pero también voy a mirar a mi prójimo de la misma manera. También, Señor, voy a mirarlos de la misma manera. Voy a ocupar, diga al Padre, voy a ocupar el lugar de autoridad que tú me diste a mí. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro por todos aquellos que, conectados con este tiempo devocional, ellos, Padre Celestial, están deseando en su corazón cumplir con este reto. Te pido que les fortalezcas, que les ayudes y que en este día ellos puedan cambiar su perspectiva y comenzar a ocupar, Padre, desde hoy, el lugar que tú, Señor, has designado para ellos. En el nombre de Jesús, te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la armonía tuya, Señor, pueda, Padre, bendecir su vida de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos y que les ayude, que nos ayude a todos, porque necesitamos ser conscientes del lugar que Dios nos ha dado y desde allí comenzar a actuar, comenzar a tratar con respeto y con reverencia a los demás. Que Dios les bendiga poderosamente en este día. Éxitos.